Bien, a modo de repaso, barra introducción. Estamos parados dentro de los delitos contra la propiedad. Estuvimos hablando con relación a ello, ya no desde la clase pasada, sino desde la anterior, incluso, cuando vimos el delito de hurto y la clase pasada cuando vieron el delito de robo con Marcelo. Delitos contra la propiedad, como su nombre un poco lo indica, lo que tiende a tutelar es la propiedad de las personas. Pero propiedad, como decíamos, en sentido amplio. No circunscripta al derecho de propiedad entendido como derecho de dominio que yo tengo sobre una cosa, es decir, el derecho que tiene el titular de esa cosa, ¿sí? Sino el derecho de propiedad en sentido abarcativo, ¿sí? No solamente se tutela, se protege al titular, sino también que se protegen ciertas relaciones reales, relaciones fácticas que yo puedo tener con la cosa. Por ejemplo, si Iris, que es la titular de este mate, me lo presta, a mí el derecho penal me va a proteger ante cualquier individuo que quiera desapoderarme de este mate. Por más que yo no sea el propietario, por más que el mate no esté dentro de mi patrimonio, ¿sí? Profe, quedó tildado. Pensé que era yo. Yo también. Sí. ¿Me escuchan? Ahí estoy, ahí volví. Ahora Ahí sí, estoy. ahora Bueno, les sí. decía que esta protección desde una cara de la moneda o castigo desde la otra cara de la moneda es tan extensiva que incluso avanza sobre aquellos casos en los cuales un sujeto desapodera ilegítimamente a otro y este a su vez es desapoderado ilegítimamente. El ladrón que roba al ladrón. ¿Sí? El caso del ladrón que roba al ladrón es un caso en el cual se advierte con suma claridad cómo es este entendimiento. Profe, Ahora se tildó A y se ver, tildó. chicos, Ahora sí. ahí estoy. Pero es raro porque tengo la señal de internet al máximo. No es que tengo algún problema de conectividad, me parece. Eso es lo raro. Bueno, eh, entonces, dicho esto, habíamos hecho una especie de repasito también, o una también introducción diciendo cuáles eran los principales delitos que se incluían dentro de este título de delitos contra la propiedad. Y concretamente hicimos mención al hurto, que ya lo estudiamos, al robo, que ya lo estudiamos, la extorsión, que es el delito que vamos a ver hoy, y la estafa. ¿Mm? ¿Cuál fue la nota característica, o cuál es, mejor dicho, la nota característica de los dos primeros delitos que hemos estudiado, del hurto y del robo? Que el individuo que se apodera de la cosa lo hace a partir de un comportamiento propio. Yo soy el que desapodera a este otro individuo. Yo soy el que llevo a cabo el comportamiento este activo. Yo te quito la cosa. En el hurto, aprovechándome de la desatención quizás del otro sujeto, ¿sí? Es decir, está en juego ahí quizás la astucia del delincuente cuando nadie me ve, sustraigo la cosa, por supuesto, puedo sustraerla cuando todo el mundo me ve, pero sería un delincuente medio tonto, ¿sí? Pero en principio, la nota característica del hurto es que yo sustraigo la cosa valiéndome de mis habilidades, si se quiere, ¿sí? De la desatención por parte del tenedor legítimo. Y en el robo, yo desapodero al individuo de la cosa, pero ya valiéndome o de violencia sobre las personas o fuerza sobre la cosa. Si hay violencia concretamente. ¿Sí? Pero soy yo, delincuente, quien desapodera al otro sujeto. Soy yo quien me hago de la cosa. ¿Sí? Y por supuesto que lo hago sin el consentimiento del tenedor. El tenedor no tiene intención de que yo, delincuente, me lleve la cosa, que la sustraiga. Bien, dicho esto, ¿cuál es la nota característica de la extorsión?
que es el delito que vamos a estudiar ahora. La nota característica es que el tenedor de la cosa es quien se la entrega al delincuente. No es ya el delincuente el que toma la cosa, el que la sustrae, sino que es la víctima, ya vamos a ver por qué, quien entrega la cosa al delincuente. Y obviamente, esto conlleva una afectación al patrimonio de la víctima, porque la cosa que estaba en mi poder, en mi tenencia, deja de estarlo. En algunos casos yo pierdo la propiedad de la cosa, ya no la veo nunca más, en otro caso pierdo una tenencia momentáneamente, ¿sí? Sí, y la puedo recuperar luego. Pero eso sería la nota característica de la extorsión. Bien, les voy a compartir aquí el... A ver. Una consulta, Ah, sí, para ver si yo tengo los conceptos muy, como para ver, antes de que lo explique, a ver qué tan errada estoy. bien, dale. En el tema, Me gusta eso, sí, en el tema de la extorsión, digamos, la persona lo entrega preservando otro bien que él considera más importante que ese que tiene quizá, y Sí, y en la estafa él no se da cuenta, o sea, lo hace sin el conocimiento de que de que lo están claro, estafando, digamos. claro, claro. En la estafa, justamente lo que hay también es una entrega del bien por parte del legítimo Claro. tenedor. Yo te entrego la Ujú. cosa, el dinero, lo que sea, pero porque me engañaste, ¿sí? Fui estafado, ¿sí? Ahora vamos a ver la nota distintiva de la extorsión, ¿sí? De más está decir que tanto el hurto como el robo, como la extorsión, como la estafa, son delitos que tienen muchas cosas en común, ¿sí? Tienen muchas cosas en común. En todos hay, por supuesto, un desapoderamiento, un perjuicio para el patrimonio. La diferencia está en cómo se produce este perjuicio. Fíjense, artículo 168, ¿qué nos dice? Será reprimido. Ustedes ven, ¿no? El Word ahí, ¿lo están viendo? El archivo de Word con los artículos. Sí, Será sí. reprimido bien, con reclusión o prisión de 5 a 10 años. Pequeño paréntesis. La extorsión es un delito grave, o por lo menos intermedio, ¿sí? Es un delito bastante bravo como para tener que afrontar en un proceso penal, ¿sí? Cuando viene alguien al estudio y me dice que tiene una causa por extorsión, bueno, uno tiene que abrir muy bien los ojos. Es decir, tiene que ser bastante precavido en el diagnóstico que hace de la situación y en la estrategia a seguir, ¿sí? Porque una cosa es cerrarle en la estrategia en una lesión leve, que no debería traer muchas consecuencias para el imputado, y otra cosa es en errarle en el abordaje de la extorsión, que las consecuencias para el imputado sí pueden ser graves, sea inocente o sea culpable, ¿eh? No necesariamente las consecuencias graves las tiene el culpable, ¿sí? Les puedo dar infinidad de casos donde las consecuencias graves las tiene el inocente. Ya el solo hecho de afrontar un proceso penal ya es una grave consecuencia para una persona y ya es un padecimiento para una persona. Sobre eso vamos a hablar mucho el día de mañana, las prácticas. Yo tengo a cargo una pequeña sección de prácticas 2, que es práctica penal. Pese a ello, previo tienen una práctica penal entera, que creo que está ahí la doctora Victoria Huergo, ella es fiscal. Pero bueno, ya todas estas cuestiones las vamos a hablar más adelante, son cuestiones que me gustan mucho. Entonces, ¿qué dice el artículo? 5 a 10 años, el que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, es decir, falsa orden de la autoridad pública, obligue, ahí en negrita pongan obligue, ¿sí? Subrayenlo, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero cosas, dinero, documentos que produzcan efectos jurídicos. Incurrirán la misma pena el que por los mismos medios o con violencia obligue a otro a suscribir o destruir documentos de obligación o de crédito. Vamos a centrarnos en el primer párrafo, ¿sí? Previo a todo, vamos a poner un ejemplo para que sepamos o para que visualicemos de qué se trata el delito, ¿no? Previo a analizarlo en partes. Típico caso de extorsión. La llamo a las 10 de la noche a Iris, ¿sí? Y le digo, Iris,
o sacás 10.000 pesos en una bolsa de nylon a la calle, cosa de que yo pueda ir y pasarlo a buscar en un rato, o alguien las pase a buscar, o mañana te rompo el auto. ¿Qué estoy haciendo yo? Obligando a la pobre Iris a disponer de su dinero, a entregarme su dinero. Pero ¿cómo logro esto? Valiéndome de una intimidación. Recuerden, la intimidación en sí es una amenaza. Es decir, yo le anuncio un mal futuro grave que va a padecer. En este caso, creo que era te rompo el auto, había dicho, en caso de no cumplir mi directiva. ¿Mm? Si ustedes tuvieran, y esto es para que piensen un poco, ¿no? Que decirme cuál es el bien jurídicamente tutelado, ¿qué me dirían? En principio es fácil la pregunta. ¿Cuál es el bien jurídicamente tutelado? La La propiedad. propiedad. La propiedad, el patrimonio, está bien. Si nos agarra un profesor de Derecho Civil nos retaría si decimos que propiedad y patrimonio es lo mismo, pero no importa, acá estamos en penal, decimos lo que queremos. Pero sí, la propiedad. Pero puede ser que haya otro bien jurídico afectado también. ¿Cuál podría llegar a ser? Si tuvieran que pensar otro bien jurídico, ¿cuál podría ser? A ver, que ya lo hemos estudiado en alguna sección del código. Hay delitos que expresamente tienden a proteger ese bien jurídico especial. ¿Cuál podría ser? ¿Puede ser la libertad individual? Claro, la libertad, ahí va. ¿Por qué la libertad? En este caso sería la libertad en el sentido de libertad de decidir, ¿sí? De tomar libremente la decisión y eventualmente entregar el dinero. Justamente por eso se dice que la extorsión es un delito pluriofensivo. ¿Qué significa? Que yo afecto más de un bien jurídico, sin perjuicio de que el bien jurídico por excelencia que se está protegiendo aquí es el patrimonio. Mediante mi comportamiento también estoy afectando la libertad de las personas, porque la obligo a Iris a disponer de este dinero. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque lo que yo exijo es que Iris se comporte de determinada manera, que obviamente ella no quiere comportarse. Como decíamos, en la extorsión, a diferencia del hurto y el robo donde yo desapodero, en la extorsión Iris se desapodera. Entonces, para ella desapoderarse, ella tiene que desarrollar un comportamiento que obviamente no quiere hacer. Nadie quiere sacar 10.000 pesos a la calle en una bolsa de residuos para que lo pase a buscar otro. ¿Sí? Entonces yo afecto el patrimonio o la propiedad y afecto la libertad de decidir. ¿Mm? Entonces, la nota principal característica de este delito es que el desapoderamiento y la afectación al patrimonio se desarrolla por un comportamiento propio de la víctima. La víctima se desapodera. Ahora bien, analizando la figura delictiva que ahí la tiene, ¿no? El tipo penal, el texto. ¿En qué consiste o cuál concretamente sería el comportamiento criminal? Si ustedes tienen que, leyendo ese artículo, decir, bueno, el comportamiento criminal es este, y me tienen que decir una palabrita. ¿Cuál sería esa palabrita? Leyendo el artículo. Obligar. Sí, obligar, claro. Coaccionar. Pero coaccionar no está ahí. ¿Dónde está coaccionar? No está, pero lo veo como una Bueno, forma no, por de eso. obligar al otro mediante la intimidación o la violencia para la Sí. entrega de la cosa. Sí. Bueno, el verbo típico, si se quiere, o el comportamiento típico es obligar. ¿Sí? Obligar. ¿Obligar a qué? Bueno, ahí hay un cúmulo, ¿no? de comportamientos que uno pretende por parte de la víctima. Obligar a entregar, a enviar, a depositar, a poner a disposición propia de un tercero, bla, bla, bla. Pero el comportamiento es obligar. Yo cometo el delito cuando obligo, ¿sí?
Ahora bien, y esta justamente es la cuestión de la extorsión. No es obligar por cualquier medio, es obligar, y ahí vienen los medios comisivos. ¿Cómo yo consigo o cómo yo materializo esta obligación? Bueno, mediante intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma. El caso paradigmático de la extorsión, y con que uno siempre lo relaciona a la extorsión, y que es el caso también que más van a ver por lejos en la práctica, es el de la intimidación. Yo te obligo amenazándote, ¿sí? Anunciándote un mal, ¿sí? O me das tanta plata o te mato, o... pero claro, una cuestión muy importante. Siempre esta obligación tiene que tener un contenido patrimonial, un contenido económico, porque si no hay contenido económico, no estamos tutelando la propiedad, no estamos dentro de los delitos contra la propiedad, no estamos afectando el patrimonio de nadie. Si yo, por ejemplo, en vez de decirle a Iris, pobre, va a soñar conmigo Iris, pero bueno, en vez de decirle a Iris, Iris, sacá 10.000 pesos a la calle o te mato. Si en vez de decirle eso, le digo, Iris, mañana no vayas a trabajar o te mato. Yo la estoy intimidando. ¿Para qué? Para que mañana no vaya a trabajar. La estoy obligando a que no vaya a trabajar. Es muy parecido al ejemplo anterior, nada más que aquí no hablamos de un contenido económico, un perjuicio patrimonial, ¿sí? No hablamos de un perjuicio patrimonial. No, solo la libertad, por ahí. Pero nada más. Claro, solo pero no la patrimonio. libertad. Perfecto, Ana. Y si solo afecto la libertad, ¿qué delito estoy cometiendo? Si es que estoy cometiendo un delito. Pista, ya lo estudiamos este delito. ¿Qué delito estoy cometiendo? Si le digo, Iris, mañana no vayas a trabajar o te mato. Es parecido a una extorsión, pero no es extorsión porque no hay contenido patrimonial. Hay afectación a la libertad. Nada más. ¿Qué delito sería? A ver. Claro, coacciones. 149, 149 bis, si mi memoria no me falla, segundo párrafo. Amenazas, coacciones. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que yo, mediante la utilización de amenazas, obligo a alguien a hacer, no hacer, comportarse de una forma que uno no pretende. ¿Sí? Recuerden, cuando vimos delitos contra la libertad, chicos, nosotros vimos dos delitos bastante parecidos y que tienen mucha correlación con esto que estamos estudiando ahora. Uno era la amenaza. ¿Qué dijimos? Que la amenaza era meramente anunciar un mal futuro de otra persona. Por ejemplo, Juan, te voy a matar. Punto. Esa es una amenaza, un típico ejemplo de amenaza. ¿Sí? Punto. Afecto la tranquilidad de este sujeto. ¿Sí? La libertad en sentido moral, psíquico. Ahora bien, si yo, valiéndome de amenazas, obligo a alguien a hacer, no hacer algo, lo que estoy haciendo es coaccionando a este otro algo. Ahora bien, si el objeto de esa obligación tiene contenido patrimonial, lo que estoy haciendo es extorsionando a este otro sujeto. Valiéndome de amenazas, es decir, intimidándolo, lo obligo a desprenderse de parte de su patrimonio, si lo perjudico patrimonialmente, a entregar, enviar, depositar, poner a disposición del tercero cosas, dinero, documentos que produzcan efecto jurídico. ¿Sí? Pero fíjense, y esto va a ser tema de parcial, yo siempre lo pregunto, diferencia de amenazas con coacciones, y después diferencia de coacciones con la extorsión, por ejemplo. ¿Sí? Eso así de taquito lo tienen que saber. Ahora los perdono, pues falta para el parcial. Yo también fui estudiante y sé que uno se pone a estudiar más a fondo cuando llegan las fechas de parciales, pero sí, ¿quién me habló? ¿Ah, Eduardo? Sí, una consultita que para sacarme una duda ahí. Dale. Obligar
obligarlo, someterla, ¿es lo mismo o hay una pequeña diferencia ahí? Depende qué entiendas por someter. Ujú. Depende. Claro, porque El al código decirle, dice obligar. ah, es como ordenar. Depende qué definición me digas de someter. Si es una definición relativamente parecida a la de obligar, te diría que es lo mismo. Sí, Claro, porque ahí, Abeto, al decirle obligarla, es ordenarle. Y someterla será en contra de su voluntad. claro. Entiendo algo así, Sí, entonces. depende de qué entiendas vos por someter. A ver, dame un ejemplo si querés de someter, ¿cómo sería? Si Claro, querés. por eso, por ejemplo, en contra de su voluntad, decir, de hecho, que Ini no quiere depositar la plata. Ya ahí la Claro, cosa. sí, la nota característica es que yo, mediante esta intimidación, hago que un sujeto realice un comportamiento que no pretende hacer. Esa sería, si se quiere, la explicación de obligar, someter, llamarlo como quieras. ¿Sí? El término propiamente dicho sería obligar, el término correcto, ¿no? Ah, Sí, que es ahora, el del legislador. Pero sí, vos podés equipararlo a someter. Si para vos es lo mismo obligar y someter, por supuesto, vale. ¿Sí? A veces las definiciones se realizan, o las explicaciones de una palabra, las definiciones, sí, en realidad sería, bueno, se puede utilizar la sinonimia. ¿Sí? Si para vos es lo mismo, está bien. Ahora bien, pequeña aclaración. Cuando yo me valgo de estas amenazas, tienen que ser amenazas graves. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que si en vez de decirle, Marta, eh, dame 40.000 pesos o no te saludo más, y no, ahí no estábamos hablando de una extorsión. ¿Pero por qué no estamos hablando de una extorsión? Porque mi comportamiento no es intimidante, ¿sí? Para que haya intimidación, el anuncio de este mal futuro tiene que ser grave. Caso contrario, yo no afecto esta libertad de decidir, ¿sí? A Marta nunca voy a generar en Marta esta disposición patrimonial diciéndole no te saludo más, ¿sí? Entonces, tiene que ser un anuncio de un mal grave, ¿sí? Esa también es otra nota característica. Y puede ser una amenaza o un comportamiento intimidatorio formulado de cualquier forma, es decir, no necesariamente tiene que ser verbal, ¿sí? Puede ser de forma escrita, mediante un llamado telefónico, además está decir que pueden ser anónimas, ¿sí? En gran parte de los casos la extorsión es anónima, ¿sí? Después ya vamos a ver el típico caso de secuestro extorsivo, ¿sí? Que es algo que en su momento estuvo muy de moda, ahora bajó bastante el nivel de criminalidad por ese delito, pero que la gran mayoría de estas extorsiones eran mediante llamados telefónicos. Si tengo secuestrado a tu hijo, si no sacas tanta plata, te lo mato. ¿Sí? Eran anónimas estas llamadas. Bien. ¿Y qué es? Y esto es lo que un poco creo que decía Ana hoy, ¿no? ¿Qué es lo que se genera analizando la situación desde el plano de la víctima? Un dilema. ¿Por qué un dilema? Porque se priva de tal forma la libertad de decidir, eh, que se pone a la víctima entre la espada y la pared, ¿no? Es decir, eh, se le está anunciando un mal, pero para salvarse o para evitar ese mal tiene que afrontar otro mal. O sacás $10.000 a la calle, un mal, o te mato, otro mal. ¿Por qué se dice que es un dilema? Porque inexorablemente un mal voy a tener que padecer. Tengo que decidir qué es mal, es menos malo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué prefiero? Bueno, que me mate una golpiza, que me pinte la casa, que me rompa el auto, o hacer esto que se pretende de mí. Por eso se está en un dilema, se está entre la espada y la pared, ¿sí? Eh, yo les digo, ya lo vamos a ver en el chantaje, mejor, no es anécdota, sino una reflexión propia del ejercicio profesional, pero vamos a verla en el chantaje que viene después y no es tan teórico. Háganme acordar que les haga hincapié en la cuestión práctica del chantaje. No me dejen olvidar.
Ahora bien, es importante no confundir la extorsión con aquel reclamo, si se quiere, lícito por parte de quien tiene derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo, por ejemplo, tengo un crédito, ¿sí? O Iris, por ejemplo, ya la tomé de ejemplo, vamos a agarrarla para toda la clase, por Iris. Iris tiene una deuda conmigo, ¿no? Iris me debe 10.000 pesos, bárbaro. Hay un contrato, Iris en su momento se obligó, le voy a pagar a Santiago Bizarre la suma de 10.000 pesos, llegado a la fecha tanto, bla, bla, bla. Yo tengo un crédito, yo puedo reclamárselo a Iris. Lo ideal es que lo haga de forma pacífica. La llamo, Iris, pagame lo que me debes porque necesito la plata. Iris me puede decir, bueno, Santiago, me la gasté la plata, no te la devolví, aparte tus clases me parecen horribles, menos te la voy a devolver, bárbaro. Ya la doy por perdida la plata. Está bien, yo le puedo reclamar judicialmente a Iris que cumpla con su obligación, puedo hacerlo, es lo que en principio también el Estado de Derecho pretende de todos nosotros, ¿sí? No que yo sea un loco que vaya a la casa de Iris y le tire la puerta abajo, no. No pretende que los reclamos se materialicen pacíficamente. Ahora bien, ¿qué pasa si yo no tengo ganas de reclamar pacíficamente y le digo, ah, ¿no me querés devolver la plata? Bueno, mañana te pincho las gomas del auto. ¿Yo la estoy extorsionando a Iris o no? Pequeña aclaración. Yo le ¿La estoy está pidiendo a amenazando? Iris Quizás más que una me entregue amenaza que una dinero. extorsión. Mira, le diste en el palo, pero ahí, por esto no entró. Estuviste ahí nomás, Ana, con la respuesta. Estuviste muy bien, pero ahí nomás estuviste. Casi. Más que una amenaza, diría que es otra cosa. Pequeño paréntesis explicativo. En este caso, Iris me debe la plata. Es decir, lo que yo pretendo de Iris es que Iris se comporte conforme lo pactado, es decir, que cumpla con su obligación. Yo tengo un crédito. No estoy pretendiendo de Iris que se desapodere de dinero sin estar obligada a ello. No, no, Iris está obligada a desapoderarse de ese dinero, a dármelo porque el dinero es mío, me lo debe. ¿Sí? El problema es cómo consigo que Iris cumpla con su obligación. ¿Qué pasa? Se dice que no hay extorsión porque en realidad yo no estoy afectando el patrimonio de Iris. El patrimonio de Iris ya está afectado desde el momento en que suscribió el contrato conmigo y me dijo, Santiago, te voy a pagar tanto. No lo hizo. No es que yo estoy intentando obtener una ventaja injustificada, ¿sí? O injusta por parte de Iris. No, no. Iris me tiene que pagar, ¿sí? Ella no tiene que tener esa plata la tengo que tener yo. Yo soy quien tendría que tener ese dinero dentro de mi billetera, pero lo tiene Iris. Entonces, yo no estoy afectando el patrimonio de Iris. Yo lo que estoy afectando nada más es la libertad de Iris, de decidir, libertad psíquica, moral. Lo que yo estoy haciendo es coaccionando a Iris. Por eso dije, Ana, que diste en el palo. ¿Sí? Yo, valiéndome de amenazas, ahí estuviste bien, pretendo que desarrolle un comportamiento. ¿Sí? ¿Vieron cuando ahí decíamos amenazas, coacciones y extorsión? Amenazas es meramente anuncio un mal. Ahora bien, cuando el anuncio de ese mal, te voy a pinchar el auto, se realiza para que el otro sujeto haga algo, en este caso me pague lo que debe, ahí es una coacción. Entonces, si yo reclamo lo que me corresponde, valiéndome de amenazas, no estoy extorsionando, estoy coaccionando. Porque el patrimonio no lo estoy afectando, el patrimonio ya lo afectó Iris por sí sola desde que se obligó, desde que firmó el contratito. Pero el derecho, por supuesto, que no puede validar estos reclamos de cumplir obligaciones de cualquier forma. Es decir, el derecho no me puede permitir que yo ande amenazando a las personas por más que tenga derecho a que me paguen. ¿Sí? Por eso es que es una coacción. ¿Mm? ¿Se entiende, no, la diferencia? Bien, bueno, bien, bien. Entonces. Sí, Bien. amenazas, digamos, no requiere que vos quieras recuperar algo o que vos quieras beneficiarte de algo. Amenazas es te anuncio un coacción mal, sí. punto.
Claro. Claro, la coacción tiende a que la otra persona desarrolle un comportamiento. Si ese comportamiento tiende a perjudicarlo patrimonialmente, extorsión. ¿Sí? Bien. Vamos a continuar. El segundo parrafito, ¿sí? Como lo verán ahí, tiene una nota característica. Fíjense acá. ¿Qué pasa en el segundo párrafo? Incurrirá en la misma pena el que, por los mismos medios o con violencia, me agrega violencia que antes no estaba. Antes hablamos de amenazas, de intimidaciones, de violencia moral, psíquica. Me agrega violencia, violencia física me está hablando ahora. El que, por los mismos medios o con violencia física, obligue a otro a suscribir o destruir documentos de obligación o de crédito. Entiéndase, caso paradigmático, caso característico, pagaré. ¿Sí? Yo obligo a otro individuo a suscribir, por ejemplo, un pagaré. ¿Sí? Le pagaré a Santiago Irizarry la suma de 10.000 pesos a la fecha tanto, bla, bla, bla. Pero acá se amplía el catálogo delictivo y se incluye la violencia. ¿Sí? La Bien, pregunta es por dicho qué esto, es lo mismo. hasta ahí vamos. Sí, La pregunta es por qué es lo mismo, la misma ¿cómo no pena. te- Pues debería ser una pena mayor, entiendo. No, no necesariamente. A ver, punto uno, habría que preguntárselo al legislador. Pero no, porque en el fondo quizás el daño causado es el mismo. ¿Sí? No lo sé el por qué. ¿Sí? Es una cuestión de política criminal, como digo siempre. Los por qué están supeditados a la visión de aquel que consagre el texto legal. ¿Sí? Para aquel que consagre el texto legal, obviamente no me refiero a una persona, sino a un cúmulo de personas, ¿sí? Los legisladores. Se entiende que este comportamiento es más gravoso que este, bueno, se le aplicará una pena mayor. Si entiende que son equiparables, se le aplicará la misma pena. ¿Sí? Eh, pero eso no tiene necesariamente una explicación. Si en este caso entendió que el comportamiento era igual de nocivo, ¿sí? O de reprochable. ¿Mm? Bueno, perdón, quizá lo que estoy Sí, perdiendo yo en el foco es que el bien tutelado es la propiedad, digamos. Entonces yo estoy hablando claro. de violencia como si estuviera tutelando otro bien y en realidad por ahí es lo mismo porque el bien tutelado acá es la propiedad y a efectos de proteger la propiedad no hay mucha Sí, pero diferencia está si bien es con igual lo que violencia o no. decís, porque quizás, porque al ser violencia física también se puede estar afectando a algún otro bien, ¿sí? Como la integridad física. Entonces no sería irracional decir, bueno, pero entonces si hay violencia física habría que ponerle un plus a la pena. Sí, comparto, está bien. Al legislador no se le ocurrió, no la vio por ese lado, pero está bien lo que pensás, por supuesto. ¿Sí? Como digo siempre, derecho no es matemática. Derecho está en gran medida supeditado a las opiniones de cada uno, a las creencias, a las ideas, ¿sí? A los razonamientos que realice uno. La forma en que razonás me parece correcta, está perfecto, hasta coincido. Está bien, yo no lo había pensado igual. Algo importante. Primer párrafo y segundo párrafo, ambos son delitos dolosos. ¿Sí? Es decir, no hablamos de un delito en el cual uno no tiene intención de desarrollar un delito culposo. ¿Sí? Es imposible la extorsión culposamente. ¿Sí? La extorsión es dolosa, inexorablemente. No existe extorsión culposa. Solamente existe la figura dolosa, es decir, intencional. Quien actúa con conocimiento y voluntad. ¿Sí? Por lo menos este es el entendimiento dogmático mayoritario del dolo, ¿sí? Conocimiento y voluntad. Algunos autores, por ejemplo, Jacobs, que es un alemán, Hunter Jacobs, entiende que el dolo es nada más conocimiento. Pues eso ya es una cuestión mucho más en detalle, para analizar más en profundidad. No nos vamos a meter en esa cuestión, porque no nos lleva a nada, sino a confusión esa cuestión del partido. Y después, yo les quiero hacer esta gran pregunta, a ver qué consideración hace con relación a esto ustedes. No sé si lo habrán visto con Marcelo, con relación al robo, pero si no, lo van a ver conmigo. Y aunque lo hayan visto con Marcelo, lo vamos a volver a ver aunque sea un poquito más conmigo. Porque es importante tenerlo bien presente.
Esto no significa que Marcelo les haya explicado mal, pero quiero resaltar, ¿sí? Supongamos lo siguiente. Vamos a agarrarle ya a Karina, ahora de ejemplo, ¿sí? Así Iris descansa un poco. La agarramos a Karina. Karina sale de la facultad. ¿Sí? Bueno, está bien, justo ustedes están todos, casi todos virtuales o virtuales, pero Karina sale de la facultad está en calle 2 y 45, ¿m? Zona no muy iluminada en la noche. Perfecto. Viene un delincuente, la apunta con el arma acá y le dice, Karina, dame toda la plata o te mato. Karina, ¿qué hace? Le da toda la plata. ¿Sí? Eso sería lo más sensato. Bien. Obviamente que Karina vio una gran afectación a su patrimonio. Le dio la plata a este individuo de forma absolutamente que no correspondía. Ahora bien, vos, Karina, cuando llegás a tu casa y le querés contar a tu mamá, a tu papá, a quien sea, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿Qué les decís? ¿Qué les diría? Si le tenés que contar la anécdota, comprender ¿qué le decís? Me robaron. Lo primero, me Me robaron. robaron, dice Karina. Dice que la robaron. Bien. ¿Lo hablaron este tema con Marcelo? ¿Por qué Karina dice robaron y no me extorsionaron? ¿Por qué no dice Karina me extorsionaron? Dice me robaron. Yo también diría me robaron, por supuesto. ¿Sí? Y la realidad más que nada es porque es la jerga cultural que se utiliza más que otra cosa. En principio, Y creo ahora que que es sos por eso. jurista, vos llegás a tu casa y decís, mamá, ¿me extorsionaron? ¿Decís? Ahora que ya sabés la cuestión técnica. O decís me robaron. Bueno, yo diría me robaron. Bueno, ¿lo vieron esto con Marcelo o no? El por qué decimos me robaron. Porque eso es muy importante. ¿Y por qué digo que es muy importante? Más allá que yo lo cuento de forma anecdótica o graciosa, ¿no? Es importante porque la mayoría de los robos que van a haber, causas penales por robo, no por extorsión, por robo, son casos como el que les acabo de comentar. Ahora bien, si uno lo analiza muy técnicamente, dice, pero ¿no dijimos que el robo requiere fuerza en las cosas o violencia en las personas? Es decir, un golpe, un empujón. Y acá lo único que hay es alguien me apunta con el arma, me está anunciando que me va a matar, es decir, me está intimidando en realidad, es una amenaza. O me da la plata o te mato. Y yo soy quien le está dando la plata. No es que me la roba a la fuerza. Me amenaza y yo le doy la plata. ¿No es el típico caso de extorsión, una intimidación? ¿Se entiende? Bueno, a mí, por ejemplo, me generó un poco de duda eso, pero por el hecho de que, bueno, yo trabajo en prefectura y, por ejemplo, nosotros que tenemos el código de conducta y demás, nosotros tenemos, generalmente se nos enseña que el hurto no se genera violencia no solamente a la propiedad y a las cosas, sino también hacia la persona. Si no se genera una violencia en la persona, eh, es un hurto. Ay, se tildó. No sé si me escucho. Ay, pará, ahí está, ahí volviste. Se me cortó, escucharon todos menos yo, me parece. Ah, Dijiste, yo bueno, trabajo en prefectura y ahí se me cortó. claro. Así Y que contá todo de nuevo. a nosotros en el código de conducta, cuando lo hacemos, por ejemplo, nos enseñan de que el hurto no es solamente cuando no se genera violencia a la propiedad, sino que cuando no se genera violencia hacia la persona. Si yo tengo el teléfono y en Pará, la te mano, aclaro esto porque no quiero que metan la pata en el parcial. ¿Sí? sí, Ni se les ocurra. se tildó. Se tildó, profe. ¿Qué pasa? Justo en la parte más importante, ¿no? Que Ahí todos queríamos saber. ahí estoy, me parece. Ahí está. No, esto, para que no metan la pata en el parcial. ¿Sí? Ahora el que quiera se confunde, no hay problema. Pero ni se les ocurra, porque tienen un cero, decir violencia en las cosas en el parcial. Ni se les No, ocurra, es no, violencia en las personas o fuerza en las cosas.
ni se les ocurre decir violencia a las personas porque, chao, fueron. Bueno, ahora sí, Claro. dale, no te interrumpo más. Te enseñaron que el hurto, que en realidad sería un robo si hay violencia. Pero dale, sí. Claro, que si no se genera violencia hacia la persona, es hurto. Ahora, Bien. inclusive cuando hay daño tanto en la propiedad como en la persona, es robo. Así yo no haya presenciado la violencia que se generó sobre la propiedad. Bien. Bien, sí, ¿y qué más? Bueno, así no haya presenciado la violencia que se generó en la propiedad, es robo. ¿Entiendes? Por eso a mí me quedó un poco la duda, pero bueno, entiendo también que lo vemos desde por ahí no desde las perspectivas jurídicas, diría. Claro, bueno, sí, lo que tenés que tener presente ahora es que yo no sé qué tanto te habrán explicado, o quién te lo habrá explicado, no sé si habrá sido un abogado, pero ahora estamos analizando desde un punto de vista jurídico, netamente jurídico. Lo que yo sí les digo es esto, o para que entiendan ustedes, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué en este típico caso de robo, yo incluso lo califico como robo, digo, donde viene un individuo, me pone un arma en la cabeza, en el tórax, donde sea, me dice, dame todo, te mato, es decir, el famoso caso de la bolsa o la vida, ¿por qué hablamos de robo y no de extorsión? ¿Qué hay a favor para decir que es una extorsión? ¿Qué sería lo que tenemos a favor para decir que es una extorsión? Y que la persona da la plata. Claro, sí. ¿Y por qué da la plata? Porque está Porque la obligado. estoy O amenazando, está estoy amenazado. intimidando. Claro, entonces, si uno, desde el plano técnico, riguroso, analiza el Código Penal y analiza el caso, lo que diría es, bueno, pero señores, analiza el caso, lo que diría es, ¿se me escucha ahí o se me corta? Ahí está. Sí, sí. Si analiza el caso, uno lo que diría desde el plano técnico es, señores, esto es una extorsión, no es un robo, basta de decirle robo. No, pero hay una explicación de por qué es un robo y no es una extorsión. El ejemplo es un ejemplo de robo en realidad. ¿Por qué? Porque cuando el anuncio de este mal es tan, pero tan inminente, dame la plata o te mato, es tan inmediato el mal, lo que se dice es que la afectación psíquica es tan grande que en realidad sobrepasa la afectación psíquica y afecta ya al individuo en su esfera física, ¿sí? La extorsión es una afectación cuyo mal tiende a trascender un poco en el tiempo, ¿sí? Yo afecto tu libertad de decidir, pero vos tenés real libertad de decidir, ¿sí? Iris, sacame la plata a la calle o mañana te rompo el auto. Bueno, Claro, vos hay tenés un tiempo para tiempo desde pensar, que... llamo a la policía, no llamo, claro, entre el mal y el anuncio del mal, ¿sí? Iris dice, bueno, ¿qué me conviene? ¿Saco la plata o prefiero el auto? ¿O llamo a la policía? ¿O llamo a un abogado? ¿Sí? En cambio, en ese robo del ejemplo que les estoy poniendo, o la plata o la vida, es tan grande o tan inminente, mejor dicho, tan rápido el mal que se va a producir, que yo no tengo elección alguna, ¿sí? No hay elección ahí, no tengo potestad de zafar, ¿sí? Se lo equipara a una violencia física, ¿sí? Por eso, cuando ustedes en la práctica, el día de mañana, vean estos casos, en el 99,9% de los casos lo van a tramitar como un robo y no como una extorsión, ¿sí? Porque el mal anunciado es tan inminente que se afecta al individuo ya físicamente. Yo no puedo decidir, ¿sí? No puedo decidir, porque si decido, me fui. No hay posibilidad de decidir. Y en esto es concordante toda la doctrina. ¿Sí? Prácticamente al día de hoy no existe nadie que diga lo contrario. Bien, quería hacerles esa aclaración porque es importante tenerlo presente, porque el día de mañana llegan, cuando analicen un expediente, van a decir, o cuando escuchen a alguien hablar en la televisión, van a decir, no, pero esto no es un robo, esto es una extorsión. No, en realidad es un robo, ¿sí? Cuando es tan inminente el mal que se anuncia, que hace imposible la libertad de decidir, bueno, es un robo. Ahora bien, nos adentramos ¿Puedo hacer una en un delito, consulta? obvio.
que me quedé en la parte 1, porque Dale. cuando hablamos simulando autoridad pública, ¿eso qué es? Ah, ¿Hacerse sí. pasar por un policía? ¿Cómo Sí. es eso? Estuviste bien porque vamos a aclararlo. Cuando se habla de simular autoridad, bueno, el nombre un poco dice, ¿no? de qué estamos hablando. Uno se hace pasar, ¿sí? por una autoridad. Por ejemplo, me hago pasar por un policía o por uno de esos que trabajan en la municipalidad que controlan, no sé, los supermercados, los precios, y lo que se le ocurra, cualquier autoridad, si cualquier, sea funcionario, empleado. Eso no es tan importante, pero me hago pasar, ¿sí? por un policía, por ejemplo, y exijo algo en calidad de policía que obviamente no tengo derecho a exigir, ¿sí? Por ejemplo, Iris es comerciante. Me hago pasar por policía y digo, Iris, si no me pagás 10.000 pesos, yo libero la zona y mañana te roban, ¿sí? O no te asistimos más cuando llames al 911. En el fondo, es una extorsión, ¿sí? Desapodero a Iris y cumple o la obligo a desapoderarse de este dinero, ¿sí? Y lo hago mediante un acto intimidatorio. Este acto intimidatorio es mediante una simulación de autoridad, ¿sí? Ojo, una cosa es simular autoridad, el ejemplo que les di, yo me hago pasar por policía, y otra cosa es ser policía verdadero y exigir lo que no tengo que exigir. Es decir, si yo en este mismo ejemplo en realidad sí soy un policía y le digo, Iris, o me pagás este canon o te libero la zona, eso se llama exacciones ilegales. Es otro delito que lo vamos a ver más adelante. En este caso yo simulo ser autoridad, ¿sí? Yo simulo ser autoridad. Pero Y a a fin de cuentas, diferencia, sí, dale. mientras dabas el ejemplo, yo pensaba en la diferencia con la coacción. En la coacción se reclama algo que vos realmente tenés que tener, o sea, algo que el reclamo en sí está bien porque a vos te deben. En este caso no te corresponde pedir eso, vos sos policía, pero no te corresponde pedir lo que estás pidiendo y lo estás obligando, digamos. Claro. Si vos Esa sos sería la policía, diferencia. mira, si vos sos policía y exigís algo que no corresponde, te vas a exacciones ilegales. Lo vamos a ver mucho más adelante. Si Bien. vos directamente no sos policía y reclamás esto que no corresponde, si esto que no corresponde tiene contenido patrimonial, estás Es en extorsión. extorsión. Ahora bien, si esto que no corresponde no tiene contenido patrimonial, coacción. ¿Sí? Bien. Pero en el fondo todo se resume a intimidación. Yo por eso hago hincapié en la intimidación, ¿sí? En este caso, quien simula autoridad lo que está haciendo es intimidando, valiéndose de esta supuesta autoridad que uno tiene. ¿Sí? Pero es una intimidación, a fin de cuentas. Ahora sí. Artículo 169. ¿Se ve ahí los artículos? ¿Lo están viendo? Bien. ¿Qué dice el artículo 169? Será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 8 años el que, por amenaza de imputación contra el honor o de violación de secretos, cometiera alguno de los hechos expresados en el artículo precedente, es decir, en el artículo anterior. Reitero, el que, por amenaza de imputación contra el honor o de violación de secretos, cometiera alguno de los hechos expresados en el artículo precedente. Para ser claro, es un tipo específico de extorsión. El chantaje es un tipo de extorsión, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo directamente, ¿sí? Para que se entienda de qué estamos hablando y luego lo analizamos. Yo llamo a Eduardo, que lo veo, justo lo tengo ahí en vista. Eduardo, o mañana me das 100.000 pesos, vieron, ya subí la tarifa. 100.000 pesos, o le digo a tu mujer que le fuiste infiel. No, por ¿Qué favor, estoy no, haciendo? profe. Lo estoy extorsionando. ¿Qué estoy haciendo con Eduardo? Lo estoy extorsionando. Lo estoy extorsionando. Ahora bien, ¿cuál es la nota característica? Que el mal que le anuncio no es te voy a romper el auto, te voy a matar, te voy a moler a palos, te voy a pintar la casa con aerosol. El mal que le anuncio es un mal o que deja en evidencia un secreto o que puede afectar su honor, su reputación, ¿sí?
Santiago, me llama alguien, alguno de ustedes, alguno que esté enojado, Eduardo, me la devuelve, me llama Eduardo, en la noche me dice, Santiago, o mañana me das los 100.000 pesos que yo no te quise dar, o le digo a todos que en realidad sos un profesor que sos un burro, en realidad, ¿sí? Esto es algo que está afectando a mi honor, tranquilamente podría ser. O le digo a todos que en realidad no sos abogado, ¿sí? Que sos un farsante. También está afectando mi honor, quizás está divulgando algún secreto, pretende divulgar un secreto, quizás yo no soy abogado, ¿sí? Entonces, esa es la nota característica. El chantaje en sí cumple con todos los requisitos de la extorsión. Todo lo que vimos en la extorsión se hace extensible al chantaje. La nota característica es que este objeto con el cual yo chantajeo a alguien, con el cual yo obligo a alguien, tiene que ver con una afectación al honor, ¿sí? O deja en evidencia un secreto, así que como tal, Eduardo, yo, quien sea, no pretende ser divulgado, caso contrario no sería un secreto, ¿sí? Entonces, ese sería un chantaje, ese sería un típico ejemplo de chantaje. Y sí, en gran medida los chantajes, por lo menos lo que uno ve en la práctica, tienen que ver con cuestiones relacionadas con amoríos, ¿sí? Pero fíjense lo siguiente, ya no hablamos de un delito pluriofensivo, recuerdan que hablamos pluriofensivo porque se protegen o se atacan muchos bienes jurídicos, no hablamos solo de afectación al patrimonio y a la libertad. Ahora hablamos de una eventual afectación también al honor. Entonces es más pluriofensivo aún, por llamarlo de alguna manera, o más agraviante aún, ¿sí? Mejor dicho. Y quiero hacer esta aclaración, que cuando yo lo llamo Eduardo y le digo, le voy a contar a tu mujer que tenés un amante, no es necesario que realmente Eduardo tenga un amante o quien sea. ¿Sí? Pues yo puedo estar mintiéndole. No importa si la amenaza se sustenta en un dato real o en una mentira. ¿Sí? Santiago, voy a decirle a todo el mundo que en realidad vos no sos abogado. Por supuesto que afectaría mi honor. Por más que sea una mentira. La mentira No, afecta a mi incluso honor. puede ser hasta falso el documento que tenga que diga que vos no sos abogado. No importa, el tema es que él hace eso para beneficiarse él con algo, ¿no? Ese es el... Claro, tal cual, tal cual. Y acá una pequeña aclaración. Estos delitos son delitos bastante delicados, aunque no parezca, y por más extraño que suene, ¿vieron cuando hablamos del famoso el dilema que yo les comentaba, bueno, está entre la espada y la pared? Y quien ejerce la profesión, ¿sí? Lo ve en carne propia esto. Las personas que vienen a consultarme al estudio, generalmente el que a uno lo viene a consultar, lo habitual es que sea al que están chantajeando, ¿sí? Es decir, la víctima viene a uno a consultarlo por lo general en este tipo de causas. Yo nunca trabajé a la inversa. Y son personas que por lo general están destrozadas anímicamente, ¿no? Porque si la amenaza no fuera grave, uno corta el teléfono, no le da bolilla, hace lo que quiera, no me interesa. Pero justamente el chantaje o la extorsión tiene como nota característica generar este dilema, y para generar este dilema tiene que ser realmente grave el mal anunciado, ¿sí? Ponerlo a uno en un aprieto de decir, ¿qué hago? ¿Y cuál es el gran problema? ¿Cuál es el gran problema? Supongamos, vamos a hacer una especie de introito de introducción a lo que sería prácticas penales, ¿no? Supongamos que ustedes ya están recibidos, ¿sí? Que hoy es su día, el día del abogado, algunos pocos me saludaron muy bien, otros tantos se han olvidado, ya tendrán sus consecuencias en lo parcial. Iris por suerte estuvo bien, Ana estuvo bien, pero supongamos que ya están graduados, ¿no? Y abren un estudio jurídico, viene alguien al estudio y les comenta, ¿no? Santiago, Ana, Iris, estoy preocupado, la verdad me están chantajeando. Me están llamando por teléfono a mi casa en altas horas de la noche y me dicen que si no les entrego determinada suma de dinero o no hago tal transferencia, van a difundir videos pornográficos míos, por ejemplo, ¿sí? O le van a decir a mi mujer que tiene un amante, lo que quieran, ¿no? ¿Qué hacen ustedes, nobles abogados, al respecto? ¿Qué hacen?
Y yo primero le preguntaría si le mandaron algún video, si tiene él algún video, si le amenazaron, le mostraron algo por lo cual le están Mirá, amenazando. Porque generalmente, por ahí puede ser algo hay puede porque ser si no trucho. uno no se preocuparía. Es como, No, es pero como por que si ahí- me dicen a mí, Santiago, si no me pagás, difundo un video pornográfico tuyo. Yo me quedo tranquilo que sé que no hay ninguno. Así que Bueno, yo no pero me por voy ahí a puede asustar. estar, pero por ahí Claro, primero, hasta lo puede primero es estar saber, truchado. Pero lo puede primero estar es saber truchado. si realmente hay algo que demuestre que, si hay realmente un Mire, video o algo que. Pero más obviamente allá no de voy, que no voy a sea hablar de un cierto, caso particular, pero siempre, o por lo menos todos los casos que yo tuve de chantajes, algo pasó. a ver, casi todos Claro. tienen que ver con amoríos y casi todos el amorío existió. ¿sí? Ah, ok. Bueno, No, porque a veces, aunque no haya Entonces, existido, uno tiene es por qué suficiente para, preocuparse. ¿sí? porque digo, aunque no hubiese existido, es Uno tiene suficiente por qué para darle preocuparse. vuelta a la... Pero ¿qué hace uno como abogado? ¿Ustedes qué harían? Y esto se los cuento para que entiendan la problemática del chantaje como delito, ¿sí? ¿Qué harían ustedes? A ver, ¿cuáles son las posibles soluciones que le otorgan a este individuo? Y ¿Qué podría decir hacen? que le pague, porque si inicia acciones legales, todo el mundo se va a enterar que Bueno, por un Sí, pero supuesto. si paga, le va a seguir algunos, te pidiendo. aclaro, ahí va. ¿Qué pasa, Carla? Estuviste bien, Ana. Carla, algunos vienen ya habiendo pagado. ¿Por Ah, qué vienen habiendo pagado? Porque porque si vos pagás, y este es el gran problema, te convertiste en una vaquita lechera. ¿Qué Ah. significa? Está bien, por 2 semanas lo dejé contento a este delincuente, pero cuando se le acabe la plata que le di, me va a volver a chantajear. Es decir, no podemos firmar un contrato diciendo, sí, te pago esto y no me chantajeas más. Y lo Yo me quedo denuncio. tranquilo. No, Claro, lo yo único hacer que la El denuncia. el es problema, demostrar que es mentira eso. Es lo único que... no, pero ¿cuál es el problema de denunciar? Que uno no quiere que se Se conozca el expone. secreto. Ah, se hace Menos público, que lo claro. conozca un fiscal, y menos si uno es una figura relativamente pública. Generalmente las personas a las cuales chantajean son personas a veces públicas, entonces dicen, yo no quiero que el fiscal sepa esto. Mirá si después me llega la notificación a mi casa, porque cuando uno hace una denuncia le llegan notificaciones, y en vez de recibirla yo, la recibe mi mujer. ¿Cómo que denunciaste a alguien por chantaje? Me empieza a preguntar. Y mira si va a haber la causa. O mira si llamo a un policía para contarme cómo viene la causa y atiende a mi familiar. Entonces, uno está en ese dilema, también en el sentido, ¿qué hago? ¿Pago? Y si pago me convierto en una vaquita lechera. Si pagué una vez voy a pagar 10.000 veces más, pues si al delincuente le salió una vez va a seguir haciéndolo. Si denuncio, soy yo el que está dando a conocer el delito. El delito no el secreto, o lo que pueda afectarme o no. ¿Qué hago? Ese es el gran problema y por eso estas personas que sufren el chantaje lo padecen tanto. Son personas que están destruidas. Son personas que están destruidas. Entonces, ese es un gran problema que ustedes también van a tener el día de mañana como abogados, ¿no? ¿Qué hacer? Y bueno, hay que Bueno, encontrarle eso algo a esa persona, no sé. es complicado, es complicado. Yo si quiere les digo lo que hago yo en estos casos. Dependiendo el caso, a veces el que lo viene a ver a uno dice, denuncialo, ya está, lo denunciamos. El tema por lo general, si el cliente ¿sí? dice denuncialo, es como que no le importa tanto, no se siente realmente afectado. Entonces, por lo general es raro que a uno venga a ver si uno se siente afectado, ¿sí? Entonces es raro que le digan, sí, denuncialo. Por lo general el propio cliente no lo quiere denunciar, no quiere que salga a la luz el hecho, ¿sí? Entonces, yo lo que suelo hacer es intentar, primero, obviamente, ayudarlo, obviamente, desde el plano psicológico. Yo eso después les voy a hablar bastante en práctica, ¿no? Uno como abogado no solamente es un jurista, uno como abogado es un amigo, es un psicólogo, es un compañero. ¿Sí? Esto es como cuando uno va a ver al médico. El que va a ver al médico no va al médico porque quiere, a nadie le gusta ir al médico. ¿Sí? Va a ver al médico porque tiene un problema. Y justamente como poseedor de un problema, uno pasa a ser un padeciente, un individuo que la está pasando mal, por lo que sea, porque lo golpearon, lo amenazan, la violaron, lo violaron. Uno es un padeciente. Entonces uno tiene que acompañarlo sentimentalmente a la persona
que lo venga a ver, sea que esté imputado, sea que sea víctima, etc. Pero bueno, ¿cuál es la recomendación? Yo lo que suelo hacer, ¿saben lo que es en estos casos? Actas notariales, ¿sí? No actas, certificados. ¿Qué significa? Les hago escribir una minuta a esta gente diciendo lo que está pasando. Que estoy hace tiempo recibiendo amenazas de tal individuo que me dice que si yo no hago tal cosa, le va a contar a mi mujer que yo soy infiel. Un acta Y de eso constatación, digamos, una lo cosa así. certifican, claro, dejo constancia, lo certifico con un notario, que me certifique la firma y le da fecha exacta. Y no hago nada, no denuncio ni pago. ¿Cosa de qué? De que si el día de mañana el chantajeador cumple y efectivamente le dice a toda mi familia que yo soy infiel, yo tengo como víctima la explicación para mi familia y decirle, mirá, me estaban chantajeando, no hice la denuncia porque no quería generar líos, no quería verme involucrado en un problema, pero la realidad es que estoy siendo chantajeado. Es como una especie de explicación que le sirve para el ámbito familiar, ¿no? Otra trampita. Generalmente, claro, es una pequeña trampita. Generalmente quien comete el delito de chantaje, por lo menos por lo que yo vi, sí, a mí muchísimas personas me han consultado por ser víctimas del chantaje, por supuesto que en ningún caso se pagó, todo queda en la amenaza, en el chantaje. Nunca hay una divulgación, ¿sí? Porque el delincuente también corre el riesgo que si se lo divulga, el secreto, ya la víctima ya no tiene nada que perder. Y ahí sí, uno ya denuncia y va a fondo, entonces ya corre cierto peligro el delincuente de que lo atrapen efectivamente, ¿sí? Son medios manotazos que tira esta gente a ver si agarran a algún desesperado y efectivamente pagan, ¿no? Pero son delitos, honestamente, bravísimos para quien los sufre, ¿sí? Yo he visto personas destrozadas por estos delitos. Y justamente las cifras de delincuencia por chantajes son muy bajas, porque la mayoría o paga, ¿sí? Y paga de por vida, ¿sí? Hasta que un día se cansa y no paga más, o directamente no denuncia, no hace nada, ¿sí? No es tan habitual ver denuncias por chantaje, lo cual no significa que no haya chantajes, es constante los chantajes. Bien, sigamos. ¿Alguna consulta con relación al chantaje? No, bien, si quieren yo escribí, no se los recomiendo, pero un artículo en la revista Pensamiento Penal tiene un código comentado, de acceso libre y gratuito por internet, donde varios juristas comentamos cada uno un artículo del Código Penal. Yo comenté el 169 chantaje, ¿sí? Pero me parece que no vale la pena que lo estudien de ahí. Levan cualquier otro manual. Bien, vamos al artículo 170, ¿sí? Que es el último artículo que vamos a ver durante el día de hoy. Se entra, ahí se ve en la pantalla entero, ¿no? Ahí está todo. ¿Qué es un mega artículo? Es un articulón, la verdad, para serles honesto. ¿Sí? Es bastante extenso, pero lo principal es lo primero que vamos a encontrar. Lo demás va solo, por decirlo de alguna manera, es sencillito. El artículo 170 se corresponde con el famoso delito secuestro extorsivo, ¿sí? Que es un delito que en su momento estuvo bastante en boga, fue bastante habitual. Por supuesto que sigue existiendo, como todos los delitos, ¿sí? Pueden bajar o disminuir la tasa de criminalidad, pero no por eso van a desaparecer, ¿sí? ¿Qué dice el Y artículo? Que es un delito ya... estos secuestros express, digamos, podría ser también Claro, ese que tipo los de secuestro express, sí, puede ser expreso o no, pero recuerdan que ahora ya no tanto, vieron que hay delitos de moda, ¿sí? Al día de hoy, por ejemplo, usurpaciones o lo relacionado con violencia de género. En su momento estaban de moda estos secuestros express, que vos salías de tu casa, ¿sí? O las entraderas, ahora que también están, ya no tanto, pero estuvieron bastante de moda hasta hace un tiempo, ¿no? Vos salías de tu casa y te secuestraban, y después llamaban a tu familiar, tenemos secuestrado a Pirulito, dame tanta plata y te lo largo. En algunos casos vos le dabas la plata y lo largabas, y en otro, no te largaban, al contrario, ¿sí? Te fusilaban en algunos casos. Y ya vamos a ver también cuáles son los pros y los contras, ¿no? Con relación a estas penas tan elevadas en estos casos, pero bueno.
Fíjense, se impondrá reclusión o prisión de 5 a 15 años. Son penas altas. 15 años es muchísimo, muchísimo. Imagínense dónde estaban ustedes hace 15 años. ¿Mm? Bueno, de ahí, desde ese momento imaginario que tienen en la cabeza, imagínense hasta ahora todo el tiempo privado de la libertad. Es muchísimo. Toda una vida. Al que sustrajere, y está bien que sea toda una vida, ojo. Es decir, es un delito Claro, grave. porque yo pensaba, Al que quizá la persona tiene que ir al psicólogo de por vida, por eso quería Claro, decir claro, no, yo no también. hago un Puede ser, juicio sí, de sí. valor, yo lo único que digo es describo, es una pena muy alta, ¿sí? Eh, por algo lo es. El que sustrajere, retuviere, ocultare a una persona para sacar rescate, ¿sí? Punto. Luego leemos todo lo demás. El que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona para sacar rescate. Punto. ¿Sí? Luego seguimos analizando todo lo restante. Bien. En este caso, primero, tenemos que aclarar que no hablamos solamente de una víctima, sino de dos víctimas. ¿Por qué? ¿Quiénes serían las víctimas? Y el que está que, privado de al la que le libertad. sacas, claro, que está privado de libertad y al que le sacan la plata, digamos, ¿no? Claro, sí. Legítimamente. Uno la pasa peor que el otro, me parece. ¿Sí? El privado de la libertad, el secuestrado sería, y al individuo que le exigen este rescate. ¿Sí? Dame tanta plata de dinero que lo tengo a fulanito. Son dos víctimas. Uno sería la víctima, por llamarlo de alguna manera, no lo digan en el parcial porque no es correcto, pero para que se entienda, física, la víctima física del secuestro, y el otro sería la víctima moral, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Que eventualmente vería perjudicado su patrimonio. ¿Sí? A quien llaman y le dice, pagame tanto, dame tanto rescate, ¿sí? Que le exigen el rescate. Nuevamente hablamos de un delito pluriofensivo, no solamente se afecta el patrimonio, sino la libertad moral, en este caso de a quien se llama, para que enajene ese dinero, para que pague el rescate, pero también la libertad física de la persona que está secuestrada, privada de la libertad. ¿Sí? Entonces también es pluriofensivo, afecta a muchos bienes jurídicos. Ahora bien, ¿en qué consiste el delito? En sustraer, retener u ocultar a una persona. Sustraer significa privar de la libertad, llevarme, ¿sí? Retener significa imposibilitar que alguien se vaya, ¿sí? La invito a Iris a mi casa diciéndole vamos a tomar un té, y cuando no se da cuenta la encierro en una habitación y ya está, encerrada. Es decir, la estoy reteniendo. U oculto, ¿sí? La hago desaparecer. Quien oculta en realidad o retiene o sustrae, ¿sí? No hay diferencia entre estos términos. Básicamente estos tres términos o comportamientos, mejor dicho, se resumen en uno: privar a alguien de la libertad. Sea que oculto, sea que retengo, sea que sustraigo, lo mismo. Privo a alguien de la libertad. Resúmenlo así los tres. Ahora bien, no es solo privo a alguien de la libertad, ¿sí? Porque si no estaríamos en privación ilegítima de la libertad, artículo 141 del Código. Es privo a alguien de la libertad para sacar rescate. Ese para evidencia una ultrafinalidad. El por qué o el para qué desarrollo este comportamiento, mejor dicho. ¿Para qué privar a alguien de la libertad? Para sacar un rescate. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa si yo sustraigo a alguien, privo a alguien de la libertad? Es decir, agarro a alguien en la calle, me lo llevo en el auto y lo encierro en mi casa, y llamo a algún familiar, y en vez de pedirle rescate, plata para liberarlo, lo que le digo es, no vayas a trabajar mañana. Es decir, tengo a fulanito, a tu marido encerrado, lo libero si mañana no vas a trabajar. En su momento se hizo algo parecido, no me acuerdo del caso, con algún fiscal que se había, creo que, denunciado que secuestraban al hijo para que no meta tal recurso. Como que deje, claro, como que deje firme un resolutorio, así como para que no apele. ¿Qué pasa ahí? Lo que yo estoy exigiendo, ese para, no tiene un contenido económico. Para que no vayas a trabajar, para que no metas tal recurso.
No le estoy pidiendo plata. ¿Qué delito cometo yo en ese caso? Donde sustraigo a alguien algo, donde sustraigo a una persona para que otra no haga algo, o haga algo en contra de su voluntad. ¿Qué delito sería? Ya lo Y estudiamos. de también. privación de, perdón, de privación de libertad y de coacción, pero no sé. No, mira, privación de libertad Pri- es solo privo a alguien de la libertad. Por ejemplo, la encierro a Iris y me voy. Sí, eso ocurre. No exijo nada a nadie. Eso es privación Ah, ilegítima de la libertad. ¿Sí? Ato a alguien, la encierro en un cuarto, la meto en un auto, pero no exijo nada a nadie. ajá. Ahora bien, si yo exijo algo, la coacción tampoco sería, porque coacción yo me valgo de amenazas. Y acá no me valgo de amenazas. Acá yo me valgo de que tengo una persona privada de la libertad. No estoy amenazando a nadie. Tengo a alguien privado de la libertad. Si lo querés de vuelta, hacé tal cosa. ¿Y extorsión? No, Privación. porque la extorsión Sí, también también tiene que requiere una ver con la amenaza. propiedad. No, si yo No, pero privo a alguien de la libertad y exijo a otro individuo que se comporte no de una manera sin contenido patrimonial, por ejemplo, tengo privado de la libertad a fulanito, si mañana vas a trabajar, la llama a la mujer, si no, lo largo si mañana no vas a trabajar. Lo que estoy haciendo es un secuestro. 142 bis. Recuerden, venía el artículo 141, que es privación ilegítima de la libertad, y después 142 bis, que es secuestro. Cuando yo privo a alguien de la libertad para que otro haga tal cosa. Ahora bien, si esto que yo pretendo del otro es un rescate, que paga un rescate, me vengo a este secuestro, que es el secuestro extorsivo. Eso, chicos, en el parcial afiladísimo tiene que estar, ¿eh? No, yo La no le diferencia entendía la entre el pregunta. Como 142 estábamos bis. hablando de secuestro, yo me iba para Capaz. atrás pensando otro delito, Claro. no Claro, entendí. No, no, pero bueno. está bien, es secuestro también. Bueno, Sí, sí, lo clarísimo. que tienen que tener presente es la diferencia entre secuestro, propiamente dicho, 142 bis, delitos contra la libertad, y lo que estamos viendo ahora, que es secuestro extorsivo. Yo privo a alguien de la libertad y pido rescate. ¿Sí? Privo a alguien de la libertad y pido rescate. ¿Qué más? Así ya vamos concluyendo. O sea, se priva de la Eh, libertad afectando un bien patrimonial, cosa que en lo otro claro, no sí, ocurre. pagame Ujú. rescate, tal cual, sí. Que como les decía, es un delito que estuvo muy, muy en boga, ¿no? En realidad, lo que estuvo tan en boga en este último tiempo no fue tanto el secuestro extorsivo, sino algo muy relacionado, que era el famoso caso del te llamo a las 12 de la noche, 2 de la mañana, y digo que tengo secuestrado a tal para que me pagues, Eso es lo que le pasó a mi pero la suegro. realidad de la milanesa es que no tengo secuestrado a nadie. ¿Sí? ¿Vieron esos casos? Que hacían mucho Esos los casos en gitanos, los ¿no? cuales sí, no sé quiénes lo hacen mucho, pero sí, sí. Pero ese caso en el cual incluso te ponen al teléfono a. ¿Vieron cuando la persona que llama? Por ejemplo, mi mamá la llamaron, por ejemplo, y le decía, no, tengo a Santiaguito, a ver, ponémelo al teléfono. Y habla alguien con la voz supuestamente parecida. ¿Sí? ¿Vieron que sale en la televisión? Bueno, le pasó a dos muchachos del estudio, a mi mamá, a mi abuela. Sí, Un a mi suegro momento le que fue pasó. un boom, le pasó a un montón de personas. Sí, sí, Claro, sí. hubo un momento que era, desde las cárceles se realizaba también mucho No, no, igual mi suegro esto. lo hizo. Viviendo al lado ¿Sí? nuestro, entregó toda la plata. Hay un Y montón de bueno, gente, sí, y sí. bueno, es Es que grande la y en el realidad momento no. es que en ese momento uno está en un grado de desesperación que dice, bueno, ¿qué voy a andar analizando si es verdad, si es mentira, si es la voz, si no es la voz? Pago, Claro, pago. yo lo pensaba cuando vos decías que hay un tiempo en el que uno tiene la capacidad de decidir. Yo me acordé de ese ejemplo y bueno, por ahí en realidad tuvo el tiempo para pensarlo, para llamarnos a En ese nosotros y caso sí decir, lo tiene uno el tiempo. claro, Fíjense que hay muchos pero que bueno, directamente no pagan. Mi mamá, por ejemplo, les cortó el teléfono.
Pero hubo Claro. otra persona, otro familiar, que le pusieron a alguien al teléfono, que supuestamente era yo, nada que ver la voz, ¿sí? Pero otros casos me dicen, sí, era igual la voz. Otros casos que conozco que han pagado, ¿sí? A veces uno, entiendo yo, por supuesto, no soy mago ni adivino, no sé qué pudo haber pasado en cada caso, pero capaz la propia desesperación a uno lo hace escuchar la voz del familiar. Digo yo, no sé, estoy pensando en voz alta. Pero también es un caso complicado. Pero ¿por qué traigo a colación este caso? Porque si se fijan bien, ¿qué falta en este caso para que sea realmente un secuestro extorsivo? Para que estemos acá, ¿qué falta? En este caso donde llaman, Y porque no lo hace realmente. ¿qué no hace realmente? En O realidad sea, no obliga, retiene. Ahí Claro, lo va, que dice Cari. justo, No está Ana, reteniendo a una te persona. ganó de mano, Karina, justo ahí Ana ya No, lo pero le iba a dio en decir el Cari, clavo. sí, sí, es eso. Te ganó por un segundito, sí, está bien. ¿Qué falta? La privación de la libertad. En realidad es un engaño. No hubo privación. Yo lo que estoy haciendo es engañar a esta otra persona. Por eso, gran parte de la doctrina que dice que en estos casos, en realidad, no hay un secuestro extorsivo. Porque falta lo principal del secuestro extorsivo, que es privar de la libertad a alguien para pedir rescate. Esto es un engaño. Gran parte de la doctrina dice que esto en realidad es un tipo de estafa. Yo estoy engañando a este otro. ¿Sí? Dicho esto, vamos a continuar con la lectura de este, se ve, ¿no? El artículo, sí, de este artículo. ¿Qué pasa? Supongamos que realmente estamos ante un individuo que priva de la libertad a otro y pide rescate. Si el autor del delito logra su propósito, es decir, logra que esta otra persona pague el rescate, bueno, el mínimo de la pena se eleva. ¿Sí? Fíjense la diferencia. En el primer párrafo, lo único que tenemos es la privación de la libertad y la exigencia del rescate. Punto. Hay una posible afectación al patrimonio, pero no una afectación al patrimonio. Ahora bien, si quien recibe el llamado paga, bueno, ya hay una real afectación al patrimonio, se eleva el mínimo de la pena. Ahora vienen todos los agravantes, que no nos vamos a detener mucho en ellos, pero sí lo vamos a leer. La pena será de 10 a 25 años de prisión. Fíjense que esto para mí es un... Y esto sí lo digo porque yo intento no opinar mucho sobre las penas, porque eso depende de cada uno y de lo que uno piense, pero esto entiendo que es un despropósito. La pena será de 10 a 25 años si la víctima fuera una mujer embarazada, un menor de 18 años de edad o un mayor de 70 años. Se discute si por víctima acá se entiende al que está privado de la libertad o al que recibe el llamado, ¿sí? Pero supongamos que sea cualquiera de los dos, ¿sí? Si la persona que es privada de la libertad es una mujer embarazada, la pena se va de 10 a 25. Es decir, la pena supera la del delito de homicidio. El legislador entendió que secuestrar a una mujer embarazada y pedir rescate es más grave o igual de grave que matar a alguien. Yo en lo personal entiendo que no es así. Pero bueno, y ya les voy a decir, porque tampoco quiero después salir en todos los programas de televisión, el profesor dice que privar de la libertad a una mujer embarazada y pedir rescate no es grave. No, sí es grave. Lo que yo quiero que analicen es cuáles son las consecuencias de poner penas altas. ¿Qué quiero decir con esto? Obvio, a mí me encantaría que todos los que hurtan los que cometen un hurto tengan pena de 20 años de prisión, los que cometen un robo tengan 20 años de prisión, los que cometen una amenaza tengan 25 años de prisión, los que hacen un secuestro extorsivo que tengan 30 años, me encantaría, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que al equiparar tanto la pena de un secuestro extorsivo con la del homicidio, quizás terminamos generando lo que no queremos generar. El delincuente, a fin de no ser capturado, ¿qué termina haciendo? Termina matando.
quizás a la víctima. ¿Para qué? Para eliminar el rastro, para eliminar la prueba en su contra. ¿Por qué? Porque si sabe que lo libera el día de mañana, la mujer embarazada, lo puede reconocer en una rueda de reconocimiento, puede identificar la voz, puede decir dónde estuvo secuestrada. Entonces, mira si la voy a liberar para que después, si me agarran, me pongan la misma pena que el homicidio. ¿Qué hace uno en calidad de delincuente? Elimina el rastro, elimina la prueba. En este caso, elimina la vida. Vamos a ver que en ese caso nos iríamos una pena perpetua, la vamos a encontrar acá al final. Pero a lo que voy es, elevar tanto las penas puede generar un efecto adverso. Ese quizás es el problema, ¿no? Y por supuesto que este delito no tuvo inicialmente esta pena. Las penas se van elevando a partir, ¿sí?, de determinadas, si se quiere, reiteraciones de determinados hechos delictivos. Es decir, cuando los secuestros express, por ejemplo, estaban de moda, bueno, el legislador, a fin de frenarlos, ¿qué hizo? Bueno, vamos a ser más severos, vamos a poner agravantes, vamos a poner, ¿sí? Pasó lo mismo con el caso del gatillo fácil, ¿sí? El del policía que cumplimentando sus funciones, bueno, terminaba asesinando a alguien. Bueno, se lo puso como un agravante, pena perpetua. Bueno, es decir, el legislador, a fin de disminuir, ¿sí?, la comisión de un delito, o eleva las penas, o pone agravantes, pero genera cierto desfasaje. Y esos desfasajes en la práctica pueden traer, a mi modo de ver, ciertas consecuencias bastante nefastas. Entonces, si la víctima fuera mujer embarazada, un menor de 18 años o mayor de 70 años, la pena será de 10 a 25. De igual forma, si el hecho se comete contra un ascendiente, un hermano, un cónyuge, conviviente, u otro individuo a quien se deba respeto particular. Después habrá que determinar, no nos vamos a meter en esta discusión, de quién es este otro individuo al cual se le debe respeto particular. Eso no lo sé. ¿Quién es? ¿Un cura, por ejemplo? ¿Un obispo? ¿El titular de esta cátedra? ¿Un juez? No lo sé, ¿sí? Si se causara a la víctima lesiones graves o gravísimas, es decir, si producto de la privación de la libertad yo genero en la víctima lesiones graves o gravísimas, ¿sí?, por ejemplo la rotura de un brazo, amputación de una pierna, etcétera, pérdida de algún sentido. También cuando la víctima sea una persona discapacitada, enferma o que no pueda valerse por sí misma. Cuando el agente sea funcionario o empleado público, ¿sí?, lo cual en cierto punto a mí me parece que esto es una afectación al principio de igualdad ante la ley, porque a uno, por ser empleado público, ¿por qué le agravan el delito? Si no hablamos ni siquiera de funcionarios o autoridades policiales, por ejemplo, un policía que en principio se encontraría en un peldaño de superioridad con relación al cumplimiento de la ley para algunos. Acá hablamos nada más de un empleado público. ¿Qué diferencia el empleado público de un abogado, por ejemplo? Bueno, o pertenezca o haya pertenecido a alguna fuerza de seguridad o organismo de inteligencia del Estado. Bueno, eso podría ser un poco más razonable. Cuando en el hecho participar en 3 o más personas, ¿sí?, generalmente se suele caer en este inciso, porque es muy raro, o por lo menos es poco habitual, que el secuestro extorsivo sea realizado por una única persona, que sea un único individuo el que secuestra, el que llama por teléfono, el que pasa a buscar el dinero. Por lo general hay una división de tareas. Yo privo de la libertad, este otro lo guarda en su casa, este otro hace el trabajo de inteligencia, este otro llama por teléfono, este otro pasa con la moto y retira la bolsa. Por lo general. Disculpe, profe, que lo Sí. interrumpa, pero ya entrando a este punto y volviendo al anterior, no refiere justamente a que si el que comete el delito es un funcionario o empleado público. No entiendo. Que sí, porque anteriormente venimos hablando de que los agravantes son si las víctimas son una embarazada, una persona mayor de 70 años. Pero como que, no sé, a mí me da a pensar de que si no habla de que a partir del ítem 5, estoy retrabada, no sé, Sí. no habla de que si quien comete el delito es un agente o funcionario de empleado público, la pena podría ser mayor. Sí, está bien.
Te hago esta aclaración, o no te estoy entendiendo. Cada uno de estos incisos es autónomo, ¿eh? No es que se tienen que dar todos estos incisos. No, ya lo sé. A lo que yo digo, Sí, estos son todos agravantes, ¿sí? sí. En principio, en los primeros 4 ítems, hablamos de que si las víctimas son una embarazada, ¿entiendes? Ahora, a partir del Sí, punto 5, puede llegar a decir, sí, puede llegar a hablar a que quien comete el delito es sí. un funcionario, ¿me entiendes? Claro, está perfecta la aclaración, a tal punto que, mira, estoy escribiendo justo un libro de Derecho Penal, parte especial, y para explicar este inciso te la voy a robar, ¿sí? Te voy a citar Bueno, ahí. Claro, tal cual. Los primeros 3 incisos se caracterizan o se refieren a la víctima, tal cual, perfecto lo que decís. Y estos 2 delitos, ¿sí? Últimos, o estos últimos 2 incisos, claro, se refieren justamente a cuestiones propias del victimario, de quienes cometen el delito. Sí, sí, tal cual, está buenísimo para explicarlo, tenés razón. Además, no lo había advertido. Perfecto, perfecto. Generalmente en los secuestros extorsivos, alguno de estos incisos termina dándose. ¿Sí? Eh, y después nos vamos ya a los otros párrafos, que serían ya, miren la pena, de 15 a 25 años, si del hecho resultare la muerte de la persona ofendida, pero como consecuencia no querida por el autor. Nuevamente, vamos a poner un ejemplo para que se entienda cuándo puede darse esto. Secuestro a alguien, lo encierro acá, esta es mi casa, este es un despachito que tengo para trabajar, estudiar, lo secuestro ahí, lo dejo ahí, lo ato. Me olvidé de darle de comer. Y encima ya la persona que secuestré venía sin comer, porque tenía un día medio cansador, esto y otro, entonces ya tiene como 3, 4 días sin comer. Fallece. Yo, bajo ningún punto de vista, quería que esta persona se muera. Pero, por no ser demasiado atento, termina muriendo. Este podría ser el caso. Es decir, la víctima del secuestro muere como consecuencia no querida de mi comportamiento. Yo no quería que muera. Yo nada más quería que esté ahí encadenado, ¿sí? Me olvidé de darle de comer. ¿Sí? O le agarra un ataque cardíaco. Le agarra un ataque cardíaco. Fíjense, el legislador entiende que esto es más grave, por supuesto que es grave, no cabe ninguna duda, pero entiende que es más grave que directamente matar intencionalmente a alguien. Yo creo que ahí hay un desfasaje. Yo creo que matar intencionalmente a alguien es más grave que secuestrar a alguien y que esta persona termine muriendo por mi propia torpeza, negligencia. Ambos casos son graves, que no se malentienda. Pero el código tiene que ser coherente con relación a las penas. Pero bueno, esos son juicios de valores propios, ¿no? Cada uno puede llevar a cabo su propio juicio de valor, por supuesto. La pena será de prisión o reclusión perpetua si se cause intencionalmente la muerte de la persona ofendida, ¿sí? En ese caso, yo, delincuente, intencionalmente mato a la persona que tengo privada de la libertad. Y esto es muy importante. La pena del partícipe, que desvinculándose de los otros delincuentes, entiéndase, se forzare de modo que la víctima recupere la libertad sin que tal resultado fuere la consecuencia del pago del precio de la liberación, se reducirá a 1/3 de la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Que si dentro de este cúmulo de delincuentes, de esta pluralidad de sujetos, hay uno o dos que, arrepertidos, se esfuerzan porque la víctima recobre su libertad, van a tener una disminución de la pena. No se los va a perdonar, porque el delito está cometido, ¿sí? Vos ya participaste del secuestro torcido. Pero si vos te esforzás porque la víctima recupere su libertad, bueno, vas a tener este pequeño premio, se te va a beneficiar con una disminución de la escala penal. Típico ejemplo, le doy la llave para que se vaya, lo libero de los candados, ¿sí?
lo suelto en cualquier lado. Llamo a la policía y digo, fulanito está en tal lugar. ¿Sí? Ahora bien, esta liberación o esta ayuda no tiene que ser una liberación como consecuencia del pago del rescate. Me pagaron, entonces te libero. No. Es una liberación a partir de un arrepentimiento, sin que haya habido pago. ¿Sí? Porque si lo libero porque me pagaron, entonces no hay un comportamiento, si se quiere, benévolo. Bueno. Y después, ya con esto, ahí sí les prometo que los libero. Último delito, por lo general le dedico mucho más tiempo, pero teniendo en cuenta que es un delito bastante pago, que no lo van a ver casi nunca en la práctica, y que es tarde por culpa mía, porque llegué tarde, lo vamos a ver muy rápidamente. Artículo 171, sustracción de cadáveres. Este es un delito que históricamente no existió en nuestro país. ¿Qué pasó con este delito? Está ahí, vamos a leerlo. El que sustrajere un cadáver para hacerse pagar por su devolución. Es decir, es quien secuestra, técnicamente no está bien hablar de un secuestro porque no es una persona, ya murió, y pide rescate por un cadáver. Es decir, me llevo un cadáver, si los restos de un cadáver, si los restos de una persona que en su momento estuvo viva, y pido rescate. ¿Sí? ¿Qué pasó con esto? Históricamente, cuando nos regíamos por el código tejedor, ocurrió un hecho bastante particular. ¿Alguno sabe la historia de los Caballeros de la Noche, el caso de los Caballeros de la Noche o no? Sí, Bien, ¿te animás a contarlo un poco más o menos? sí, eran personas que se encargaban de sustraer cuerpos, en este caso del cementerio de la Recoleta, para después pedir una especie de extorsión, un rescate a los familiares. Claro. ¿Qué pasa? 1881, ¿sí? Es decir, estamos hablando, nos fuimos en el tiempo, 1881. En dicho entonces teníamos el código tejedor, es decir, estamos previo a la consagración del código actual nuestro de 1921, así que si les interesa, hace poco publiqué una especie de recuento de cómo fue mutando nuestro código, ¿sí? Pensamiento penal, no sé si la conocen esa página, pero bueno, hice una especie de articulito que me pidieron que haga con relación a los 100 años, que valga la redundancia, este año se cumplen de vigencia del Código Penal. En dicho entonces, este famoso delito que ahí ven, ¿sí? Sustracción de cadáveres, el que sustrajere un cadáver para pedir rescate, es decir, para pedir un pago por su devolución, no existía. 1881, se secuestró, como bien dijo Alfredo, cementerio de la Recoleta, o se sustrajo del cementerio de la Recoleta, el cadáver, los restos de Inés de Dorrego, que era la cuñada de Manuel Dorrego. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Se les entregó a los familiares en vida, ¿sí? Una pequeña notita que decía, los restos, la tengo aquí justo escrita acá en la pantalla. Los restos mortales de su finada señora madre, doña Inés de Dorrego, que reposaban desde poco tiempo atrás en la bóveda de familia de los Dorrego, han sido sacados por nosotros mismos. Firmado los Caballeros de la Noche. Claro, ¿qué pasó? En su momento se pacta un rescate ficticio, esto que el otro, se los agarra a estos individuos. Pero el problema era, ¿qué le imputamos? ¿Qué le imputamos? ¿Hurto? No, hurto no. ¿Robo? No, robo tampoco. ¿Secuestro? Y no, porque no están privando la libertad a una persona. Desde el momento en que uno muere, pierde su calidad de persona. Es considerado por muchos una cosa directamente. Conclusión, la Cámara, ¿sí? En su momento los absolvió. ¿Pero por qué? Porque no había ningún delito del catálogo de delitos que se correspondiera con ese caso. Años más tarde, y producto de este caso, el legislador consagró
consagró la figura delictual de sustracción de cadáveres. Aquel individuo que sustrae un cadáver y pide rescate, comete este delito. Listo, chicos, los libero. No sé si tienen alguna pregunta, duda. Este es un delito que se estudia más por lo anecdótico que por otra cosa, les soy totalmente franco. No se ve mucho en la práctica, la verdad. Es raro verlo. ¿Alguno tiene una duda, consulta, algo para decirme? Todos estos que vimos tienen tentativa también, ¿no? Ah, sí, mira, no lo dije. Sí, todos tienen tentativa. En realidad, justo Pregliaria, que era el viejo titular de esta cátedra, con relación al secuestro extorsivo, él tenía una teoría bastante particular, él solo la vería, con relación a si admitían o no tentativa, pero bueno, es una cuestión ya más compleja. En línea general se tiene que sí, que hay tentativa, así que todos pueden ser cometidos en grado de tentativa, ¿sí? Pero, como digo siempre, esto no implica que el día de mañana agarren un autor que diga no admiten tentativa, ¿sí? Como digo siempre yo, el delito admite o no tentativa si uno mentalmente encuentra un ejemplo aplicable de la tentativa. Si uno no puede encontrar un ejemplo, es porque la tentativa no existe, ¿sí? Pero ya les digo, eso también depende de cada autor, del entendimiento que hagan de la figura delictual, de la terminología, de cómo interpretan la terminología utilizada por el legislador, etc. ¿sí? Soy repetitivo, pero la verdad, derecho no es matemática. ¿Sí? Van a encontrar 1000 campanas. Yo entiendo que todos admiten tentativa. ¿Alguna otra dudita? Profe, eso de la sustracción de cadáver suena más a estafa, ¿no? ¿La qué? El último artículo, digo, la sustracción de cadáver suena más a estafa, digo. Podría llegar a ser, sí, no está mal, porque es una especie de engaño, pero es que la verdad tampoco hay engaño, porque realmente estos individuos tenían los restos de esta persona que había muerto. Si no, no había un engaño en realidad. Si quieren, léanlo en detalle, en todos los libros lo van a encontrar, porque es un caso anecdótico para explicar este delito. ¿Sí? Dudo que haya un libro que explique este delito sin mencionar ese caso, que fue el que le dio origen a la figura delictual, y ahí van a ver por qué no encaja en ninguno de todos los delitos. Es más, se los dejo a ustedes para que piensen por qué no encaja en ningún delito. Bueno, pero no le den tanta trascendencia a este delito, ¿sí? Es preferible que se centren más Profe, en lo que hace delitos contra la propiedad. Es fundamental que sepan hurto, robo, con sus agravantes el robo, ¿sí? Fundamentalmente el 166, robo con arma y demás, la diferencia de arma de utilería, de juguete, todas esas cuestiones, que las explicó Marcelo, entiendo, y fundamentalmente el delito de extorsión y secuestro extorsivo, ¿sí? Fundamental. Chantaje también. Este último delito no es tan trascendente, ¿sí? No creo preguntarles tanto en el parcial de este. Y los demás sí estudianlos con profundidad. Sí, chicos, consulta. De los que estamos acá, ¿quiénes son cursantes presenciales? ¿Y quiénes son de la carrera presencial? Sería, no a distancia. Yo. Yo también. Ah, ¿nadie Sergio. más? Sergio y Alfredo. Bien, no, está bien. No, porque tenía ganas de hacer una especie de... iba a proponer a la facultad hacer algo tipo mixto, es decir, una clase presencial, pero con el Zoom también ahí como para que estemos todos, pero no, si somos tan pocos, no los voy a hacer ir a la facultad. Si éramos más presenciales, hubiera estado bueno. Aparte para conocernos. Bueno, listo, chicos, los libero. gracias, profe. Nos hasta vemos el luego. lunes que viene. Hasta luego, profe. Gracias, Bueno. profe. Chau, chau. Gracias, Cualquier profe. cosa me escriben, ¿eh? Chau, chau, Gracias. chau. Chao, profe, nos vemos. Chao. Chau.